Muy buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo programa de ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. Este sábado 27 de enero es el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Y aunque parezca mentira, a día de hoy siguen creciendo, y máxime con el auge del conflicto de la guerra en Gaza, siguen creciendo las tenebrosas voces que niegan este hecho de una solidez tan grande como la maldad que tuvo. Para ayudarnos a aclarar todo este asunto, tenemos con nosotros a nuestro gran amigo, historiador y teólogo, Irving Gatell. Irving, muy buenas tardes, muy bienvenido. Hola, Oscar, ¿qué tal? Un gustazo estar aquí con ustedes otra vez. ¿Cuáles son, en tu opinión, Irving, los fundamentos, los pilares de la tesis negacionista del Holocausto? Los pilares de la tesis negacionista es simple y sencillamente racismo, antisemitismo, o sea, no querer concederle nada al pueblo judío. O sea, en realidad es una postura que carece de argumentos y se ha demostrado sistemáticamente. Fíjate, ya tiene, pues por supuesto, ya un montón de años, más de 20, que me he visto involucrado en cualquier cantidad de debates. Y a lo largo de toda esta experiencia me he topado con 3 ideas, 3 argumentos, 3 evidencias puntuales que los negacionistas no pueden contestar. Entonces, así, al costo y rápido, son estas. Número 1. El Holocausto es el evento más documentado de la historia. O sea, tenemos toda la documentación de los aliados, o sea, de Estados Unidos y de Inglaterra principalmente, que entraron por Occidente, Alemania, y de la Unión Soviética, que entró por el Oriente. O sea, es de los pocos temas en donde toda la información recopilada por soviéticos y norteamericanos coincide. Entonces, actualmente en Alemania, el gobierno alemán y la Cruz Roja Internacional, o sea, fíjate cómo no hay judíos involucrados, son los que guardan un archivo en donde están los 17.5 millones de expedientes de víctimas del nazismo. O sea, no nada más estamos hablando de los 6 millones de judíos, sino de otros 11.5 millones de víctimas más. Entonces, el error aquí de los negacionistas es que cuando quieren refutar el Holocausto, te dicen algún dato de Auschwitz, te dicen algún dato aislado por aquí o por allá, pensando que con eso ya refutaron todo, cuando la realidad es que hay 17.5 millones de expedientes, protegidos, repito, por el gobierno alemán y la Cruz Roja. Entonces, ese es el punto número 1 así de entrada, ¿no? Tenemos una vastísima documentación. ¿Quieren decir que el Holocausto es un montaje? Bueno, tienen que refutar punto por punto toda esa vastísima documentación, cosa que nadie ha hecho. Pero como un segundo nivel, o sea, un segundo argumento que ya esté en un nivel más arriba, porque bueno, han intentado refutar algo, ¿no? Y ahí me voy al caso de David Irving, este pseudo historiador inglés, que viene siendo así como el maestro de maestros del negacionismo del Holocausto, ¿no? Ya desde hace más o menos 35 años. David Irving pretendidamente realizó un montón de investigaciones independientes y publicó varios libros, y en ellos pretendidamente demostró que el Holocausto no había ocurrido o no había podido ser posible o era un montaje. Bueno, en el año 2001, si mal no recuerdo, David Irving metió una denuncia penal contra la abogada judía Deborah Lipstadt, porque la acusaba de que en sus publicaciones Lipstadt daba a entender que David Irving tenía toda la evidencia para saber que el Holocausto era un hecho histórico y que por una cuestión de mero sesgo ideológico mentía y engañaba en sus publicaciones. Entonces David Irving dijo ante la corte: esto daña mi prestigio, mi imagen como historiador, y la demandó por daños y perjuicios, ¿no? Se fueron a juicio, la corte aceptó la corte revisó las publicaciones de Lipstadt, dijo efectivamente, Lipstadt da a entender eso, entonces aceptó la denuncia, se van a juicio. El juicio se echó como 5 o 6 años, pero al final el resultado del juicio fue demoledor. Para ese juicio se citaron a diferentes pretendidos especialistas, negacionistas y también especialistas neutrales, o sea, gente que no tenía nada que ver con la discusión, sino que simple y sencillamente iba a analizar aspectos técnicos. Entonces, por ejemplo, ahí se demostró que 2 de los pretendidos informes más famosos del negacionismo, el informe Leuchter, que le llaman, y el informe Boll, son informes pésimos, elaborados básicamente por aficionados, elaborados por gente que no tiene la solvencia técnica, científica, académica para opinar de lo que se metieron a opinar, y que por lo tanto no pueden ser considerados como evidencia de nada. O sea, tanto Leuchter como Boll,
quedaron descalificados por la Corte porque los argumentos que utilizaron o los elementos que analizaron en sus informes fueron revisados por pares, o sea, como se hace la investigación científica, y los pares, o sea, los especialistas que fueron contratados por la Corte para hacer el análisis neutral, dijeron, esto es basura, esto no cuenta, no vale, no tiene peso. El único informe que no fue refutado es el informe Rudolph, y todavía te lo venden así los negacionistas, ¿no? A mí me decían alguna vez, es que nadie ha refutado el informe Rudolph. Perdón, yo lo refuté, ahí tengo un artículo en Enlace Judío sobre el tema, ¿no? El informe Rudolph está bien elaborado en cuanto a sus, digamos, razonamientos. O sea, parte de los datos de cuánto gas ciclón podía ingresar en las cámaras de gas, y de ahí llega a la conclusión de que con esa cantidad de gas ciclón era imposible matar a toda la gente que se supone murió en Auschwitz. Ojo, ahí volvemos a la falacia, ¿no? A la falsa demostración, porque eso en todo caso pondría en tela de juicio el tema de Auschwitz, pero el Holocausto no fue nada más Auschwitz. Entonces, podemos discutir Auschwitz si quieres, pero el Holocausto sigue intacto como concepto general. El hecho de haber demostrado algo sobre Auschwitz no demuestra algo automáticamente sobre todo el Holocausto. Pero bueno, hay un problema con el informe Rudolph, y es que el informe Rudolph está basado en la información proporcionada por el informe Ball, y el informe Ball es el que sí fue descalificado como una tontería. El informe Ball consistía básicamente en el análisis de fotografía aérea, y John Ball, el autor de este informe, apela a que no existen los conductos por los cuales se supone se tenía que meter el gas ciclón B. Entonces, las cámaras de gases no podían tener tanto gas y no podían darse esas masacres. A partir de ahí es que Rudolph hace su trabajo y saca sus conclusiones. Pero bueno, si la premisa inicial está mal, todo el informe Rudolph está mal. O sea, está correctamente hecho en cuanto a sus sumas, restas y multiplicaciones, pero está partiendo de información completamente equivocada. Entonces, en el juicio entre Lipstadt y Irving, se analiza el informe Ball, se solicita el dictamen de especialistas en fotografía aérea de la NASA, todos los especialistas refutan lo que había dicho Ball. Se descubre que Ball nada más tomó en la universidad cuando tenía 19 años un curso de 6 meses de fotografía aérea, o sea, no era un especialista, era un vulgar aficionado, y entonces pues se le exhibe, o sea que en realidad está mintiendo porque se analizan las fotos y todo el mundo señala, ahí está claramente visible los conductos por los cuales se metía el gas. Y ya, John Ball, la única gansada que se le ocurrió decir fue que las fotos habían sido manipuladas por la CIA. O sea, cuando tu teoría y la evidencia no coinciden, claro, lo que está mal es la evidencia, ¿no? No tu teoría. Pues no, perdón. A John Ball lo mandaron a la basura, eso tiró el informe Rudolph, y al final de cuentas, después de 5 o 6 años de juicio, la Corte determina que efectivamente David Irving dispone de toda la información necesaria para saber que el Holocausto es un hecho histórico. David Irving sabe que el Holocausto es un hecho histórico. Y si lo niega, se demostró también ahí su militancia en grupos neonazis, en grupos de supremacía blanca, y quedó absolutamente desprestigiado. No nada más desprestigiado, perdió el juicio y se vio obligado a absorber todos los costos. Quedó en la quiebra, el pobre hombre. Entonces, bueno, ese es un segundo punto. Los mejores argumentos negacionistas han sido esgrimidos por David Irving. En un juicio contra la abogada judía Deborah Lipstadt, todos los argumentos de David Irving fueron desmontados. Y hay un tercer nivel de argumento que yo manejo y que tampoco me han podido refutar. Y que me parece en última instancia el más interesante de todos, ¿no? Durante los juicios de Nuremberg, cuando se llevó a juicio a todos los jerarcas nazis o mandos medios nazis que fueron arrestados ya en el final de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos sentenciados a muerte por los crímenes que habían cometido, ninguno, no hubo uno solo que en su defensa apelara a que el Holocausto era un montaje o a que el Holocausto nunca había ocurrido. Todos aceptaron el hecho del Holocausto. De hecho, la defensa de varios de ellos se inclinó, sobre todo de los mandos medios, se inclinó por este concepto que se puede derivar del derecho positivo,
de que solamente estaban cumpliendo órdenes y de que en el marco legal de la Alemania de ese momento, pues esa era la ley y la tenían que obedecer. Fíjate por dónde se fue la argumentación. Ninguno, ni uno solo dijo, o sea, ¿de qué me están hablando? Esto nunca ocurrió. Incluso se llegó a dar caso de que al dar su propio testimonio sobre lo que había ocurrido, hubo jerarcas nazis que llegaron a hablar hasta de más víctimas de las que realmente hubo. Entonces, este argumento al final de cuentas es el demoledor. Los propios nazis nunca dijeron que no hubiera ocurrido. Cuando fueron juzgados en Nuremberg, cuando la vida de muchos de ellos estaba en juego, y bueno, muchos terminaron efectivamente ejecutados, ninguno apeló a que esto fuera una mentira. Entonces, bueno, sí, se ven ridículos, ¿no? Los negacionistas de ahorita pretendiendo que no, es que nada más es revisionismo histórico, estamos investigando las fuentes de una manera neutral. No, es puro prejuicio. Y para demostrarlo, escribí de eso hace poco para Enlace Judío. Para demostrarlo, ahora puedo agregar un argumento más, un argumento que ya es de otra índole, pero que evidencia que esto nada más es una cuestión de actitud, de antisemitismo vulgar y rabioso, de un profundo odio al judío. Lo acabamos de ver con los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023. Toda la evidencia que se tiene de los ataques terroristas es la que Hamas, los combatientes de Hamas y los civiles palestinos que participaron en el ataque, lo que ellos mismos filmaron, lo que ellos mismos subieron a sus redes sociales, lo que ellos mismos distribuyeron en sus canales de WhatsApp o de Telegram. O sea, ni siquiera, o sea, fue algo de lo que el gobierno israelí se enteró por los videos y las imágenes que estaba subiendo la gente de Hamas. Y aún así, ahorita tienes gente que te dice, no, eso no ocurrió, eso es un montaje israelí, eso es pura propaganda. Mira, eso ya son ganas de ser un asno, así punto. Eso ya son ganas de ser necio. Eso simple y sencillamente es judeofobia, es antisemitismo, porque o sea, si hay algo demoledoramente documentado es el terrorismo de Hamas, porque ellos mismos cometieron, voy a decirlo así, la imprudencia de grabarlo, subirlo y presumirlo. Y durante, ¿qué te puedo decir? 6 semanas, 8 semanas, durante mes y medio, 2 meses, los propios líderes de Hamas presumieron, se jactaron, se complacieron, alabaron, celebraron, aplaudieron ese ataque terrorista y no se cansaban de decir en otras entrevistas que lo iban a repetir siempre que pudieran hasta destruir Israel. Ellos mismos lo admitieron. Claro, ahorita que obviamente están a punto del colapso, ya andan de chillones diciendo, no, fue un error, nos excedimos, esto no tenía que haber pasado. Sí, ahorita ya andan de chillones. Punto, ¿no? Porque los están reventando y están pidiendo a gritos que alguien intervenga para que no los destruyan. Bueno, la Corte Penal Internacional no va a intervenir. La Corte Penal, en el dictamen que acaba de dar hace unas horas, no pidió que Israel detenga el ataque. Nada más pidió que Israel garantice que no se va a cometer un genocidio. Bueno, Israel ya presentó toda la documentación que demuestra que ellos están cuidándose que justamente eso no ocurra, ¿no? En un mes tiene que presentar otro informe, pero ni la Corte Penal Internacional vino en defensa de Hamas. Pero bueno, entonces el negacionismo del Holocausto ya queda claro con este evento de octubre del 2023, queda claro que es un asunto de argumentos, es una enfermedad mental, punto. Ha quedado contundentemente demostrado que solamente es una enfermedad mental. Pues yo creo que efectivamente no puede haber un análisis más contundente y masivo en información, a la par de sintético, que el que acabas de hacernos, Irving. Así que muchísimas gracias y esperamos que esta información que está ahí efectivamente para todos aquellos que no tengan esa predisposición de actitud antisemita, sino que estén, digamos, confundidos, pues al menos les pueda servir, ¿no? Con otro tipo de personas sabemos que ya es más complicado. Muchas gracias, amigo. No, al contrario, es que era un gustazo, ya sabes, siempre un placer.